La ponente de nuestra charla tiene la licenciatura en Matemáticas por la Universidad de las Américas, Puebla, la maestría en Educación Matemática por la Universidad de Texas en Austin. Actualmente estudia el doctorado interinstitucional en Educación en la Universidad Iberoamericana Campus Puebla. Su investigación de tesis doctoral está relacionada con prácticas de evaluación formativa de profesores de matemáticas. Es directora académica de la maestría en Educación Matemática de la Universidad Popular Autónoma del Estado de Puebla y forma parte del cuerpo académico de profesionalización docente en la misma institución. Tiene una experiencia docente en los niveles de secundaria, bachillerato, licenciatura y maestría. Sus líneas de investigación son profesionalización docente, evaluación del aprendizaje, práctica docente de profesores de matemáticas. Ha participado con ponencias en congresos nacionales e internacionales. Su más reciente publicación es el capítulo titulado La enseñanza responsiva como medio para la formación de docentes de matemáticas reflexivos. En el libro Profesionalización docente, procesos y perspectivas para la transformación de las prácticas educativas. Ha impartido diversos cursos de actualización a docentes de diferentes niveles educativos. Es presidenta de la Asociación Nacional de Profesores de Matemáticas, Delegación Puebla, en el periodo 2020-2022. Participó como investigadora invitada en la sesión 111 del seminario Repensar las Matemáticas del Instituto Politécnico Nacional, con el tema Planeación didáctica en matemáticas, ejercicio intelectual del docente para guiar los procesos de enseñanza, aprendizaje y evaluación de la clase. Dejo el micrófono a la maestra Mónica Monroy Kuhn. Muchas gracias, maestro Felipe. Muchas gracias, doctora Ale. Pues bueno, voy a compartir pantalla. Les agradeceré que me confirmen si ven mi presentación. Así es. Ok, perfecto. Denme un segundo. ¿Sí la están viendo? Sí. Ok, pues gracias. Pues bueno, primero que nada, pues agradezco mucho la invitación del maestro Felipe. Realmente esta charla en un inicio se había pensado, como ya lo hemos explicado en otros espacios, para, pues para los estudiantes de la normal superior, pues para fortalecerlos, ¿no? Ahorita que están egresando. Y pues bueno, este proyecto fue creciendo hasta que ya estamos transmitiendo a nivel, por YouTube y a nivel nacional a través de Zoom. Entonces, pues agradezco mucho la invitación. También agradezco a todos los participantes de pues, este seminario en todo México. Ahora estoy de este lado como presentadora, ¿no? Esta charla que voy a impartir, pues es como un tema que he venido trabajando ya por más de 10 años, que inició con mi formación en la maestría, y que también pues he ido profundizando a través de mis estudios de doctorado y también con todo el trabajo que he hecho con pues los profesores en la maestría en la UPAEP, que pues realmente agradezco también mucho todas las experiencias que me han permitido ir adquiriendo para ir pues profundizando en este tema, así como también con todos mis compañeros en el programa de maestría, y que pues también me ha llevado como a ir pues también como tal profundizando. El título de la charla originalmente lo había propuesto como la evaluación formativa en matemáticas, ¿no? Y quiero hacer como una acotación porque es un tema muy amplio y lo voy a abordar más desde lo que viene siendo el discurso en el aula, ¿no? ¿Cuál es el...? Ahí está ya. ¿Cuáles son como son 4 grandes temas los que quiero abordar el día de hoy? Primero, ¿qué voy a entender por evaluación y después por evaluación formativa? Después voy a hablar sobre cómo se tendría que ver un discurso matemáticamente rico para una evaluación formativa de tipo interactivo. Voy a proporcionar un ejemplo de un profesor egresado de la maestría en Educación Matemática en UPAEP que decidió hacer su trabajo práctico en esta dirección. Y pues al final voy a abordar algunas consideraciones para la práctica o en el aula, ¿no?
Bueno, la primera parte, ¿qué vamos a entender por evaluación? Generalmente cuando imparto este tipo de charlas siempre pregunto antes a los profesores y pido que escriban, ¿no? ¿Qué entienden por evaluación y qué entienden por evaluación formativa? Este diagrama de la orden, ¿no? A mí me gusta mucho porque permite explicar qué es la evaluación educativa, ¿no? Entonces, acá está la definición en la parte de abajo y está este diagrama en la parte de arriba, en donde es un proceso, ¿no? En donde sistemáticamente se obtiene información sobre una realidad educativa, que en este caso para esta charla nos atañe el aprendizaje, ¿no? Se recoge información, la cual después se interpreta, se analiza y se sintetiza y se interpreta, y se lleva a cabo como un proceso de comparación con ciertos criterios y estándares que son como instancias de referencia que me tiene que llevar a emitir un juicio de valor, ¿no? Y ese juicio de valor me tiene que llevar a la toma de decisiones, ¿no? Toda evaluación, ¿no? Para que se considere como tal, tiene que llevar o conlleva la toma de decisiones. Esa parte, pues no se puede llamar como tal evaluación. Ahora, cuando hablamos específicamente de lo que es la evaluación de los aprendizajes, pues hay como tres grandes enfoques, ¿no? Que vamos a encontrar, que es la evaluación del aprendizaje, la evaluación como aprendizaje y la evaluación para el aprendizaje, ¿no? La evaluación del aprendizaje, ¿no? Generalmente se asocia a lo que tiene que ver la medición y comprobación de los aprendizajes y tiene que ver más con lo que es la evaluación sumativa. La evaluación como aprendizaje es cuando a los estudiantes se les involucra en los procesos de evaluación, lo cual se convierte a su vez como en un proceso como formativo para ellos. Y la evaluación para el aprendizaje, que es donde se va a ubicar la evaluación formativa, pues se le concibe como un medio que permite apoyar el aprendizaje de los estudiantes y donde se les van a brindar las herramientas e información necesarias para que puedan ir mejorando. Ahora, en este sentido, y con base también en el tipo de decisiones que se toman a partir de la evaluación, podemos hablar de las funciones de la evaluación, y son dos grandes funciones, y que yo creo que la mayoría de nosotros como docentes las conocemos, que viene siendo la formativa y la sumativa. Cuando a veces a los profesores se les pregunta, no a veces, siempre que se les pregunto, me gusta hacerlo, ¿qué se entiende por evaluación formativa? Pues salen como muchas concepciones, ¿no? Que va incluso desde el término, como se utiliza, que a veces se le asocia como a la formación de valores, se le asocia también al momento en que se aplica, que si es continua, que si se aplica durante el mismo proceso, ¿no? Pero si bien todas esas características se pueden asociar a la evaluación formativa, hay ciertos rasgos que la distinguen, ¿no? Y que es importante tener presentes, ¿no? Primero que nada, con esta perspectiva es un apoyo al aprendizaje y va a ser un proceso, ¿no? Que nos va a permitir obtener evidencia, ¿no? Sobre el estado actual del estudiante y que esa evidencia va a ser interpretada por el profesor, lo que le va a permitir ajustar su enseñanza mientras ésta está en curso para apoyar a los estudiantes, o bien esa información puede ser utilizada por los estudiantes para poder ajustar sus estrategias de aprendizaje. Es fundamental tomar en cuenta que no puedo hablar yo de una evaluación formativa si no se da estos ajustes como tal en la enseñanza o en el aprendizaje. Es decir, el obtener la evidencia, el interpretarla, me tiene que llevar forzosamente como profesor a realizar cambios en lo que esté haciendo yo en el aula que tengan la finalidad de ayudar al estudiante a alcanzar las metas y propósitos de aprendizaje. A mí me encanta utilizar esta analogía. Realmente no he podido dar con el autor de esto y una vez hace muchos años lo escuché en una conferencia, que podemos entender a la evaluación formativa como, por ejemplo, cuando un chef está en un proceso de elaboración de algún platillo, pues constantemente está probando, ¿no? Y va ajustando y va agregando ciertos ingredientes hasta que considera que ya llegó a lo que buscaba o al sabor que pretendía, ¿no? Y la evaluación sumativa la podemos pensar un poco más
como cuando ya llega la comida con los comensales y pues ya no da qué hacer, o sea, ya se llevó a cabo todo el proceso, entonces ellos simplemente lo comen, lo prueban y pues ya emiten como tal un juicio de evaluación con respecto a cómo estuvieron los alimentos, ¿no? Entonces, esta es una analogía que siempre se utiliza, porque efectivamente cuando si la evaluación formativa tiene la finalidad de apoyar en el aprendizaje pues, y ayudar a mejorar, pues la lógica es que pues se da durante el proceso de aprendizaje, ¿no? Y tiene que darse de una manera pues como más continua, ¿no? Ahora, este concepto de hacer ajustes tanto en la enseñanza como en el aprendizaje con la finalidad de que los estudiantes alcancen los propósitos o metas de aprendizaje, también se le llega en la literatura se le ha llegado a nombrar como una regulación. Y hay distintos tipos de regulaciones que se derivan como parte de la evaluación formativa. Y son tres grandes regulaciones. Uno es la interactiva, es decir, que ocurren esos cambios cuando estamos en la interacción con los estudiantes en el aula y que el aprendizaje se va adaptando de manera continua. Hay una regulación retroactiva, ¿no? Que es, por ejemplo, cuando se finaliza la enseñanza, a lo mejor eso aplica obtiene algún tipo de evidencia, lo cual lo lleva pues, a hacer ajustes como a manera de correctivos, ¿no? Y que los estudiantes así alcancen las metas de aprendizaje. Este tipo de regulación retroactiva generalmente se utiliza, por ejemplo, en Estados Unidos como parte de las pruebas estandarizadas. Entonces, los estudiantes pasan por un periodo, ¿no? Y se aplica algún tipo de examen, se dan cuenta hasta dónde llegaron y después se hacen como ciertas correcciones para ayudarlos. Y la regulación proactiva, que generalmente se maneja más como en Francia, tiene que ver, o es como más común encontrarla por allá, de acuerdo a la literatura, es que se hacen cambios futuros en la instrucción a partir de la información que yo obtengo en un curso actual. Es decir, yo estoy en un curso con los estudiantes actualmente, me doy cuenta que funcionaron ciertas cosas y ciertas cosas no. Entonces, para el siguiente curso que yo imparta, voy a hacer ajustes que tengan la finalidad de apoyar a los estudiantes y entonces a eso le llamamos como una regulación proactiva. En esta charla yo me voy a centrar en lo que viene siendo la regulación interactiva, es decir, esos ajustes y cambios que hacen los profesores cuando están en la interacción con los estudiantes en el aula. Ahora, ¿qué sabemos sobre la práctica de los profesores de matemáticas, de los profesores en general, ¿no? De la educación básica en México, con respecto a la evaluación de los aprendizajes? En el INEE en el 2015 hizo una publicación donde aborda la evaluación los resultados de la evaluación del desempeño docente en el año 2015 y pues salieron, a mí me parecieron como ciertos resultados interesantes, ¿no? Los docentes reportan, ¿no? Que utilizan a la evaluación para obtener el nivel de logro con respecto al aprendizaje esperado y para brindar retroalimentación. Ellos reportan que utilizan los tres tipos de evaluación, la diagnóstica, la formativa y sumativa, que utilizan diversos instrumentos, como por ejemplo listas de cotejo, guías de observación, pruebas de respuesta abierta, rúbricas. Sin embargo, hay algo que a mí me llamó mucho la atención en este reporte, que ellos indican que utilizan los resultados de la evaluación para orientar sus decisiones, pero no describen con claridad cuáles son las acciones que ellos toman. Había yo explicado anteriormente que es fundamental como parte de un proceso de evaluación, pues la toma de decisiones y en el caso de la evaluación formativa, que esas decisiones sirvan para apoyar a los estudiantes en su aprendizaje, pero cuando un profesor no describe con claridad qué acciones realiza, cabe la posibilidad que a lo mejor no esté tomando las decisiones o las mejores decisiones. Y también reportan que utilizan la retroalimentación formal con mayor frecuencia. Y otro resultado que me pareció interesante es que no argumentan ni explican la relación entre sus actividades y los resultados del diagnóstico. Es decir, lo que puede estar ocurriendo es que los profesores están obteniendo información sobre el desempeño de los estudiantes, sin embargo, esto no se está viendo reflejado en las decisiones y en acciones que permitan la mejora.
Por ejemplo, en el reporte de la OCDE sobre el informe que se llama Mejorar la educación en México, una perspectiva estatal desde Puebla, que de hecho es un estudio que se hizo aquí en Puebla, cuando hablan sobre la evaluación de los aprendizajes, pues se encontraron tres grandes puntos con respecto a la práctica de los profesores de educación básica, ¿no? Primero es que con respecto a las pruebas estandarizadas, las utilizan de una manera muy limitada los resultados con fines formativos. Hay una percepción muy limitada del rendimiento de los estudiantes y asignan exclusivamente calificaciones sin mayor significado y realizan de manera limitada un análisis de tipo formativo a pesar de que consideran que sí lo llevan a cabo. Esos son como, hasta ahorita, bueno, por lo menos los últimos reportes que encontré que se han publicado sobre cómo es la práctica de los profesores de educación básica en México. Ahora, la evaluación formativa. Ya había yo explicado qué es la evaluación, cuál es la función formativa de la evaluación, y cómo se llega a conceptualizar esta en la literatura. Una lo podemos ver desde un punto de vista de estrategias y otra como proceso, ¿no? La evaluación formativa como proceso, y toda evaluación se puede entender como un ciclo en donde yo obtengo información como profesor, la interpreto y después tomo o llevo a cabo decisiones. Ahora, esos ciclos se pueden distinguir como en dos tipos. Uno, cuando yo los planeo, o sea, desde la planeación decido, ¿no? Qué tipo de información quiero obtener, cómo la voy a interpretar y después cómo voy a retroalimentar o a devolver o qué acciones voy a tomar con mis estudiantes, y ese se le llama como una evaluación formativa planeada. Y hay otro tipo de evaluación formativa que también se le conoce como interactiva o informal, en donde se lleva a cabo estos mismos ciclos, pero con los estudiantes en el aula, en donde yo como profesor me doy cuenta de cierta información durante las actividades de enseñanza y aprendizaje, la noto, me doy cuenta, reconozco esa información y en ese momento respondo, y cuando esas respuestas tienen la finalidad de ayudar a los estudiantes a mejorar, pues hablamos de una evaluación más de tipo interactivo o informal. Entonces, se puede pensar que la evaluación formativa la puedo yo clasificar como en un continuo, ¿no? Desde lo formal a lo informal, y depende de cómo se planea el momento de la evaluación, cuál es la formalidad de los medios para obtener la evidencia de aprendizaje. O sea, puede haber medios muy formales, por ejemplo, un portafolio, o una cuestión más informal, como puede ser un diálogo en el aula, en donde yo como profesor planteo preguntas y los estudiantes responden, y eso es como algo más informal. Y la naturaleza de las acciones que lleva a cabo el docente, ¿no? Entonces, en el aula generalmente son acciones rápidas que surgen como parte de la misma interacción. Entonces, ¿qué es lo en dónde me voy yo a situar para esta charla? Yo estoy totalmente situada en esta parte informal o interactiva, es decir, aquellos ciclos que se dan en esas interacciones que tienen el profesor y los estudiantes cuando están ahora sí que en el proceso mismo de enseñanza y aprendizaje en el aula. Este tipo de respuestas que el profesor puede dar, o sea, cuando yo estoy en clase y me doy cuenta de cierta información e interpreto cómo es el estado actual de la comprensión del estudiante y respondo como para ayudarlo, también en la literatura en educación matemática se le conoce como enseñanza responsiva. La enseñanza responsiva es como toda una línea que yo lo tomé como de Jacob Siemson, en donde yo como profesor considero o recolecto evidencia que tenga que ver con el pensamiento matemático de mis estudiantes, interpreto dicha evidencia, es decir, con base en el conocimiento que tengo precisamente de este tipo de pensamiento, y actúo para dar soporte y extender ese pensamiento. Ese tipo de enseñanza o esos ciclos que son como muy cortos que se dan en la interacción, pues se le conoce como enseñanza, en la literatura, enseñanza responsiva, y se ha visto que es una de las prácticas que tiene una influencia muy fuerte en el aprendizaje. Ahora, ¿cómo o de qué manera, o sea, en la interacción, cómo puedo yo recolectar evidencia sobre el pensamiento matemático de mis estudiantes, ¿no?
hay una estrategia de evaluación formativa que tiene que ver con diseñar y dirigir discusiones y otro tipo de tareas en el aula que evidencien el aprendizaje. Es decir, si yo como profesor, a partir de las tareas matemáticas que proponga, logro tener discusiones en donde se haga evidente el pensamiento matemático de los estudiantes, pues entonces eso pues me permite recolectar evidencia y entonces poder llevar a cabo estos ciclos como de evaluación formativa interactiva. Ahora bien, yo me voy a situar en esta charla, decidí abordar como con profundidad pues qué características deben de tener este tipo de discusiones en el aula de matemáticas, cómo llevarlas a cabo de tal manera que yo pueda obtener esa evidencia y saber cómo piensan y también qué tipo de reacciones debo de tener para apoyarlos y que avancen en el aprendizaje. Lo que voy a presentar también ha surgido a continuación como parte de una experiencia ya casi de 4 años en la maestría en educación matemática, en donde en las asignaturas donde los profesores construyen su trabajo práctico, en donde los llevamos pues a reflexionar como tal sobre su práctica. Estos ejercicios de reflexión los hemos utilizado videos de la propia práctica docente y un marco en donde llevamos a los profesores a analizar las distintas dimensiones de una clase de matemáticas, de tal manera que van llevando a cabo un análisis sistemático y riguroso, por ejemplo, con respecto al tipo de tareas matemáticas que utilizan, el discurso, los ambientes de aprendizaje, cómo son sus estrategias de enseñanza y las implicaciones que tienen para la motivación de los estudiantes, la evaluación y otra serie de guías de observación que tomamos de un marco de unos autores norteamericanos, Armour, Thomas, Curcio y Gould. En este ejercicio, ya a lo largo de 4 años que han realizado los profesores, hemos detectado, y también ellos han detectado, que hay un área de oportunidad fuerte en lo que es el discurso en el aula, ¿no? Y cómo obtienen evidencia de lo que los estudiantes piensan y cómo piensan, ¿no? O sea, hemos visto a partir de los análisis que hacen de sus propios videos de clase, que pues son discursos que están fuertemente centrados en el docente, que realmente pues lanzan constantemente preguntas en donde se busca que los estudiantes respondan y brinden las respuestas correctas, y se hacen este tipo de estructuras que se le llaman como diálogos triádicos, en donde el docente lanza una pregunta, el estudiante responde y luego el docente evalúa. Son como discursos como muy, pues yo diría como pobres, ¿no? Y en donde pues se comunican muchas cosas a los estudiantes, ¿no? El tipo de matemáticas que se quiere aprender, ciertas interacciones en donde a lo mejor se favorecen a los estudiantes que a lo mejor pues tienen como mayor facilidad para responder, hay muchos que se quedan en silencio, generalmente cuando tú analizas el discurso en un aula, pues el 90% casi siempre se queda fuera. Entonces, en estos ejercicios de reflexión y análisis, pues los profesores han buscado como mejorar esta parte del discurso y por lo tanto, pues así obtener evidencia que permita después ayudar a los estudiantes a alcanzar las metas de aprendizaje. Entonces, ¿qué características hemos visto a lo largo de estos 3, 4 años que hemos trabajado que debe de tener un discurso matemáticamente rico para una evaluación formativa informal o interactiva? Primero, la clave es que tenemos que hacer visible el pensamiento matemático de los estudiantes. Entonces, no nada más se trata de que el profesor quiera cambiar el discurso por buena voluntad y ya. O sea, el cambiar el discurso en el aula no es tan simple, sino que tiene que haber como toda una serie de cambios en otros elementos que influyen en una clase. Por ejemplo, el tipo de tareas matemáticas que se utilizan, y aquí no he explicado, pero que voy a entender por tarea matemática, es cualquier actividad en el aula, tomo la definición de Henningsen y Einstein, cuyo propósito es enfocar la atención de los estudiantes en un concepto, idea o habilidad matemática en específico y que constan de 2 dimensiones, las características de la tarea como tal y su demanda cognitiva. Entonces, hablo de manera general como este tipo de
actividades que se plantean en el aula y no tal la tarea que dejan los profesores. Visto que para cambiar ese discurso en el aula, en donde se haga visible el pensamiento matemático de los estudiantes, pues se requieren cierto tipo de tareas matemáticas, cierto tipo de movimientos discursivos, una organización específica del discurso y si es posible y ahora sí que se tiene acceso, algunos recursos tecnológicos pueden dar soporte, ¿no?, a este tipo de discursos matemáticamente ricos. Ahora, voy a abordar de manera rápida cada uno de estos elementos y esto ha sido como también resultado de lo que pues hemos aprendido a lo largo de esta elaboración de trabajos prácticos que buscan como mejorar la práctica docente en la maestría, ¿no? Cuando hablamos del tipo de tareas matemáticas, yo me refiero y ahí me baso en una taxonomía que propone uno de mis profesores ya de hace algunos años, Walter Stroop. Él habla, por ejemplo, de lo que son las actividades generativas, ¿no? ¿Qué son las actividades generativas? Es decir, cuando yo propongo tareas matemáticas en el aula, y generalmente cuando proponemos ejercicios o algunos problemas, y cuando vemos lo que viene en los libros de texto, generalmente son pues ejercicios que tienen una respuesta y un único camino para resolverse. Generalmente, cuando, no quiero decir siempre, pero pues son tareas matemáticas que favorecen quizá la memorización o el desarrollo de procedimientos que no tienen conexiones entre determinados conceptos. Entonces, este tipo de tareas matemáticas pues te llevan a tener como cierto tipo de información que pues no te permite como tener un discurso rico en el aula. Entonces, hemos visto que si queremos tener buenas discusiones que evidencien el pensamiento matemático, pues necesitamos, las mismas actividades tienen que tener otra estructura y tienen que dar apertura como a otro tipo, y sobre todo apertura a que los estudiantes puedan expresar ideas. Entonces, en esta taxonomía hablamos que es importante considerar, por ejemplo, actividades que tienen múltiples caminos y un punto final acordado. Es decir, que yo pueda, a lo mejor, no es lo mismo decir simplifícame 2x más 3x, a que yo te diga, dame una expresión que sea equivalente a 5x, ¿no? Entonces los estudiantes pueden llegar con distintos caminos. Y entonces cuando tú tienes distintos caminos para llegar a una solución, entonces puedes empezar a comparar y a tener otro tipo de diálogo en clase. En esta misma taxonomía, Stroop y colaboradores también hablan de actividades que pueden tener múltiples caminos y puntos finales donde el ajuste a datos es central. Por ejemplo, son actividades de modelación donde se hace el ajuste a datos. Entonces, también te permite, cuando los estudiantes tienen oportunidad de generar distintos tipos de modelos, pues entonces te da apertura pues a tener otro tipo de discusiones y que se puedan expresar de distinta forma en el aula. También este tipo de actividades de modelación, pues yo puedo tener actividades con múltiples caminos, ¿no? Donde hay un ajuste, una meta que es central, por ejemplo, esto de cuando tomamos la Texas Instruments, que tú le pones a la calculadora, no sé, una imagen y pides que te modelen, no sé, estos chorros de agua, entonces, pues ellos ya van proponiendo como ciertas funciones y entonces en esa propuesta, pues se les da la libertad, ¿no? de proponer distintas ideas y eso como profesor a ti te da una riqueza muy grande, pues para generar discusiones de distinto tipo en el aula. Entonces, regreso a... Entonces, si yo quiero tener un discurso matemáticamente rico, pues yo necesito buscar tareas que sean generativas, es decir, que permitan que los estudiantes propongan distintos caminos de solución o distintas respuestas y sobre todo que también tengan alta demanda cognitiva, es decir, que no sean solamente tareas como de reproducción de algoritmos, sino que realmente les permitan como la conexión entre conceptos. Ahora, los movimientos discursivos, ¿no? Una vez que ya la tarea matemática me permite tener un determinado tipo de información
disponible durante la interacción, y cuando los estudiantes empiezan a externar sus soluciones, pues ¿qué voy a hacer yo como profesor? O sea, ¿cómo voy a interpretar y responder para ayudarlos a alcanzar las metas de aprendizaje? Entonces, pues es importante ya considerar que, o sea, cómo voy a responder. O sea, no da lo mismo las respuestas que yo dé como profesor. Y aquí es importante, y a mí me gusta acá retomar, que hay lógicas diferentes cuando hablamos de esto. Yo, generalmente, cuando los profesores trabajan en el aula, hay una lógica más de verificación, es decir, si lo saben o no lo saben, ¿no? Hay una lógica de verificación y de sanción o corrección, es decir, cuando lanzan una pregunta, los estudiantes responden, tienden a indicarle si está correcto o incorrecto y sancionan, ¿no? Entonces, y luego eso los lleva a poner etiquetas un poco a los estudiantes, decir, bueno, estos sí saben, estos siempre responden bien, estos estudiantes casi no saben, responden mal, y entonces se quedan en una lógica dicotómica que pues no te permite, creo que es como limitante, ¿no? Para poder llevar a cabo una evaluación formativa informal en el aula o más interactiva. Para poderla llevar a cabo se necesita cambiar de lógica y necesitamos tener una actitud como docentes más de indagación y de comprensión. Es decir, en lugar de preguntarme si lo saben o no lo saben, yo tengo que preguntarme como profesor qué y cómo lo saben, ¿no? Y me tiene que llevar, o sea, tengo que tener como una actitud más de valoración y respeto, ¿no? De lo que son las ideas de mis estudiantes. Aquí me viene un poco, cuando estaba yo preparando esta presentación, me vino a los profesores que entrenan a los niños olímpicos, ¿no? El otro día que estábamos en la charla, como en ahora sí que en los entrenamientos de Olimpiada hay que rescatar que una práctica muy valiosa es cómo ellos están pendientes del tipo de ideas que los niños van externando, esos indicios de pensamiento matemático y cómo los van alentando, ¿no? Y independientemente si a lo mejor no es correcta la respuesta, si a lo mejor no utiliza la terminología que yo esperaba, ¿no? Pero a final de cuentas ahí hay una idea valiosa que hay que rescatar. Entonces, esa actitud que tienen estos entrenadores de Olimpiadas creo que vale la pena imitarla en nuestras aulas, ¿no? Con todos los estudiantes, en donde yo tengo que tener pues sí, una actitud más de indagación, de curiosidad como profesor, de saber cómo piensan, qué están pensando, por qué están pensando así. Y entonces eso me lleva pues a tener otro tipo de respuestas, ¿no? Cuando estamos ya en la interacción en el discurso. ¿Qué movimientos discursivos podemos encontrar y se sugiere que vayamos también trabajando como profesores y que reflexionemos? Es decir, cuando un niño en mi salón de clase, un estudiante me da una idea, ¿qué hago con eso? Entonces, este marco salió recientemente, a mí me gustó muchísimo, ahorita en el 2018, en donde caracterizan qué tipo de respuestas pueden dar los profesores, que va desde cuando obtengo el razonamiento del estudiante, cómo respondo, cómo lo facilito y cómo lo extiendo. Y resulta que hay movimientos que tienen un bajo impacto en el aprendizaje y hay movimientos que tienen un alto impacto en el aprendizaje. Entonces, por ejemplo, no es lo mismo buscar una respuesta que buscar ideas de estudiantes, ¿no? Pedir que me reciten hechos o procedimientos o que busque yo información que me haga evidente su comprensión, ¿no? Nada más pedirles que clarifiquen o presionar para que expliquen, ¿no? Cuando yo respondo, ¿no? Cuando un niño da una respuesta y yo como profesor reacciono, pues hay movimientos que tienen bajo impacto y de igual forma alto impacto. Yo puedo corregir el error, eso va a tener un bajo impacto en el aprendizaje, pero yo también puedo fomentar la corrección del error, que eso es diferente y tiene mayor impacto en el aprendizaje. Yo puedo, lo que le llaman revoicing es repetir lo que el niño dijo, o motivar que otros repitan lo que el estudiante dijo, o puedo yo buscar otro tipo de representaciones que eso me va a llevar, o sea, tiene más impacto en lo que aprende. Validar una respuesta correcta, ¿no? Tiene un bajo impacto en el aprendizaje. También
¿qué movimientos hay para facilitar y extender, ¿no? Movimientos de bajo impacto, ¿no? Es dar pistas, canalizar, es decir, llevar a través de preguntas a una respuesta que yo estoy buscando, dar información, una explicación procedimental, ¿no? Pero movimientos que tienen un alto impacto es, por ejemplo, motivar a que busquen múltiples estrategias de solución, que puedan construir, darles como cierta guía, ¿no? Y movimientos que me llevan a extender el razonamiento es promover reflexión, razonamiento, presionar para una justificación o presionar para ciertas generalizaciones. Entonces, este cuadro a mí me gusta mucho porque nos permite como ver que hay distintos tipos de movimientos discursivos que yo como profesor tengo que ir adoptando en el aula para que en esos interactivos y que vayan y que su conocimiento y su pensamiento matemático. Ahora, en cuanto a la organización del discurso, pues no es lo mismo que yo llegue como profesor del procedimiento al frente en el pizarrón y luego los ponga a hacer ejercicios y luego que expliquen, ¿no? No es o sea, eso no me va a dar una cierta estructura, ¿no? Que en el discurso en el aula que no necesariamente permite evidenciar lo que los estudiantes están pensando. Hay un libro que recomiendo mucho, que es de las autoras Smith y Stein, que salió en el 2011, que ellas hablan de 5 prácticas para poder dirigir discusiones matemáticamente productivas en el aula. Y las 5 prácticas son las siguientes. Primero, como profesor, o sea, una vez que yo ya tengo una tarea matemática que tiene estas características de que permite múltiples respuestas y múltiples formas de resolverse, yo tengo que anticipar posibles respuestas que me dan los estudiantes. Después, una vez que ellos están trabajando, debo de ir monitoreando, ¿no? En los grupos de trabajo individualmente qué tipo de respuestas van dando. Luego yo puedo seleccionar determinadas respuestas que considero yo que son valiosas. Luego, cuando se ponen en común, o sea, decido cuál va primero y cuál va después, de tal manera que al final después se puedan conectar ideas y se pueda llegar a una buena discusión. Cuando estas prácticas se llevan a cabo, ¿no? Permiten o es más probable que se haga evidente cómo están pensando nuestros estudiantes con respecto a la tarea matemática que plantean. Ahora, esto que estoy proponiendo, o sea, es decir, hacer tareas matemáticas que sean generativas, con una alta demanda cognitiva, en donde yo tenga movimientos discursivos que sean responsivos a las ideas de los estudiantes, en donde yo organice un discurso que tenga una estructura que permita que se evidencie ese discurso, pues eso se puede hacer en cualquier aula de clase con o sin recursos tecnológicos. Ahora bien, si yo tengo la opción, ¿no?, de acceder a ciertas aplicaciones, si tenemos computadoras, si tenemos, no sé, ciertos acceso a internet, pues obviamente ya hay una serie de aplicaciones, ¿no?, que todavía permiten pues hacer potencia, digamos que, y son como amplificadores. A mí me viene ahorita a la cabeza cuando tuvimos la charla del doctor Lorenzo en este ciclo de conferencias, él hablaba de una aplicación que es Mural, ¿no? El Mural permite que todos los estudiantes lleguen a un mismo espacio y puedan proponer como ciertos, pues puedan dar sus soluciones o ciertas, no sé, dependiendo de lo que el profesor esté pidiendo. El doctor Lorenzo había puesto, creo que era un juego de la oca, ¿no? Entonces, en ese momento, dependiendo del tipo de tarea que tú propongas, esa herramienta en donde todos confluyen en un mismo espacio, pues permite también hacer evidente los productos o los artefactos que vayan generando. Me voy a dar como un ejemplo es un caso de un profesor egresado de la maestría en educación matemática en UPAEP. Es su trabajo práctico, tenía que ver con evaluación formativa. Específicamente, él eligió la práctica de retroalimentación. Para esta charla solicité su autorización para compartir cómo fue diseñando y cómo fue proponiendo como las tareas y a qué resultados llegó. Yo lo quiero mostrar como un ejemplo de qué tipo de diseños tenemos que buscar
qué tipo de discurso hay que tener en el aula para hacer evidente y ir ayudando a los estudiantes a construir. Pongo su nombre porque hay que dar crédito al trabajo, es el maestro Francisco Rodríguez, que creo que anda por aquí conectado, le mando saludos. El trabajo práctico pues se llevó a cabo en una telesecundaria rural en la Sierra de Puebla, en donde los niños hablan español y náhuatl. En esa secuencia didáctica que diseñó para su trabajo práctico, él abordó de planes y programas 2011 el estándar curricular, en donde los niños resuelven problemas que implican expresar y utilizar la regla general lineal o cuadrática de una sucesión, y el aprendizaje esperado tenía que ver con utilizar en casos sencillos expresiones generales para definir el enésimo término de una sucesión. Algo que me gustó mucho de esta secuencia didáctica que diseñó el maestro, yo nada más voy a abordar las 2 primeras actividades, no voy a abordar toda la secuencia, es que él tuvo también como la sensibilidad de ver en qué contexto se estaba desenvolviendo, ¿no? Para plantear las tareas matemáticas, pues se dio cuenta que las madres de familia pues bordaban servilletas en la comunidad. Entonces todo el contexto de sus actividades tenía que ver con patrones que tenían que ver con estas servilletas, ¿no? Entonces, la primera actividad de la secuencia es como muy parecida a como cualquier otro tipo de tarea o ejercicio que tiene que ver con sucesiones, en donde él lo contextualiza y dice: María Fernanda está cosiendo un mantel con figuritas de rayitos, pero los va acomodando de tal forma que construye una sucesión, como se muestra a continuación, y les presenta la sucesión. Y entonces va planteando las preguntas típicas, ¿no? Para terminar el mantel, María Fernanda necesita coser hasta la figura 10, ¿cuántas veces más tendrá que coser el rayito? Y a su amiga Carol le ha gustado el diseño y quiere que se haga en 2 manteles con 13 figuras por mantel, ¿cuántas veces coserían el rayito? Y si Carol en otro mantel ha cosido en una figura 43 rayitos, ¿qué número de figura es? Esta es la primera actividad con la que arrancó la secuencia, y el profesor empezó a darse cuenta que los estudiantes, que eran aproximadamente 15, tenían pues ciertas dificultades, ¿no? Por ejemplo, para este ejercicio les dio como material manipulativo unas fichas para que ellos pudieran representar las distintas figuras de la sucesión, y se empezó a dar cuenta que los niños tenían dificultades, ¿no? Tenían, con el empleo de las fichas para representar las figuras, no sabían qué número de figuras eran necesarias para dar respuesta a las preguntas, no lograban identificar las diferencias entre una figura y otra, y no ubicaban que se requería un orden durante la representación de las figuras. ¿Cuáles fueron las respuestas que empezó a dar el profesor ante estas dificultades que mostraron los estudiantes? En lugar de inmediatamente decirles no, y como brindarles la respuesta correcta, ¿no? Empezó a hacer una serie de preguntas como para llevarlos como a la reflexión y a analizar lo que estaban haciendo, ¿no? Por ejemplo, es necesario, o sea, les iba haciendo, es necesario tener un orden en la representación de las figuras, comprueba tus respuestas usando las fichas, es necesario representar todas las figuras para poder visualizar el crecimiento, es decir, en lugar de responderles con una corrección o con una validación de la respuesta correcta, fue empleando preguntas que promovían la reflexión. En la segunda actividad de la secuencia, que esta podríamos decir que es más generativa, es decir, les dio la oportunidad de crear ideas. Entonces, la actividad, la tarea consistió en que los estudiantes tenían que crear una sucesión de figuras con cualquier patrón, y la tenían que realizar en una hoja y después en una cartulina para mostrarla a todo el grupo. Entonces, y tenían que analizar su sucesión para que, y en equipo, para que entonces lo pudieran explicar. Entonces, aquí puse una imagen de lo que los niños hicieron, ¿no? Las distintas sucesiones que construyeron, y aquí jalé del trabajo práctico. Esta es una evidencia del profesor, que a mí me pareció un tipo de discurso que es lo que tendríamos que promover en el aula, un discurso más responsivo a las ideas de los estudiantes, ¿no? Un discurso en donde se ve más como esta evaluación formativa interactiva. Por ejemplo, cuando los niños proponen este tipo de figuras,
el profesor empieza a preguntar, ¿no? ¿Cómo es que llegaron a este diseño? ¿No? Entonces los estudiantes responden, pues vimos la sucesión de ayer. Y el profesor dice, ¿y qué fue lo que observaron y retomaron de la sucesión? ¿No? Entonces aquí está elicitando ideas, movimientos que son productivos, ¿no? Entonces los estudiantes responden, pues que una de las piezas de la figura permanece fija y los brazos son los que crecen de acuerdo al número de la figura. Entonces aquí los estudiantes dan una respuesta. Ahora, ¿cómo responde el profesor? ¿Podrían explicar a qué se refieren con que los brazos son los que crecen? Entonces, esta es un movimiento donde se presiona para una explicación. Entonces, los estudiantes, esto es frente a todo el grupo, ¿no? Pues en nuestra sucesión hay 3 brazos. En la figura 2 multiplicamos 2 por 3 y luego le sumamos este. Y señala con el dedo el elemento fijo, que es el de color azul, y obtenemos 7. Y así podemos encontrar cualquier figura que quieran. Entonces el profesor pregunta, ¿y qué pasa si queremos saber cuántos elementos tiene la figura n? Entonces aquí ya está buscando una generalización. Entonces, y entonces el profesor replantea la pregunta, ¿no? Es decir, sigue buscando, o sea, los quiere ayudar a que generalicen y entonces les empieza a preguntar por los números de elementos de la figura 1, 2, 3 y así. Entonces los estudiantes responden, pues multiplicar 3 por 1 más 1, multiplicar 3 por 2 más 1, multiplicar 3 por 3 más 1 y seguirle. Y entonces para la figura n, entonces vuelve a buscar la generalización y entonces ya los estudiantes responden, pues sería multiplicar 3 por n y luego le sumamos 1. Entonces, el profesor, ¿cómo responde? Pues alguien me podría explicar qué representa cada uno de estos números y letras que dijo su compañero. Entonces, aquí fíjense cómo él retoma las ideas, ¿no? Y pide a alguien más que explique, ¿no? Yo lo catalogué como una re-representación, es decir, de esta representación algebraica a una explicación verbal, pues estamos cambiando de representación y también pues está buscando una explicación. Este fragmento de diálogo que lo encontramos en el reporte del profesor como una evidencia de cómo utilizó la retroalimentación y el tipo de preguntas, a mí me pareció muy valioso porque refleja como un cambio en el tipo de discurso que se tiene en el aula y cómo va retomando las ideas y va teniendo movimientos discursivos que van dando soporte o que tienen mayor probabilidad de promover el aprendizaje en los estudiantes. Ya para cerrar esta charla, pues cuáles son como las recomendaciones para llevar a la práctica este tipo de evaluación formativa más interactiva o informal. Pues primero que nada, necesitamos como profesores tener claridad sobre los aprendizajes esperados o los propósitos que estamos buscando. Si se fijaron en los diagramas que presenté al inicio de los círculos, o sea, de entender a la evaluación como un proceso cíclico, las metas de aprendizaje siempre están al centro, es decir, la información que yo obtenga, el tipo de interpretaciones que haga y el tipo de ajustes que yo realice siempre tienen que estar en función de lo que yo busco como profesor. Si yo no tengo claro qué busco y qué quiero lograr con mis estudiantes, entonces, pues la evaluación formativa no tiene como ningún sentido. Entonces, es fundamental esta claridad. También hay que permitir a los estudiantes que trabajen en la tarea matemática sin asistencia del docente en la medida de lo posible, es decir, que ellos puedan ir generando sus propias ideas, sus propias construcciones, ¿no? Y después hay que hacer públicas estas respuestas en clase. Bien sea, si tenemos software, podemos hacer público ahí todo, o pues como en el caso del maestro Francisco, que en una cartulina los niños exponían a todo el grupo sus construcciones, ¿no? Una vez que los niños van explicando, pues es importante tomar notas o darme cuenta como profesor de qué me dicen esas respuestas sobre su nivel de comprensión y sus diferentes estrategias de resolución de problemas. No se sugiere proporcionar calificaciones, es decir, cuando estamos en estos ejercicios de evaluación formativa interactiva, es más valioso el tipo de movimientos discursivos que se dan y cómo esto ayuda a los estudiantes a ir alcanzando lo que se pretende, el darles calificación por cualquier actividad que realicemos o las respuestas que brinden, pues se convierte más como en un distractor y se ha documentado en la literatura que disminuye la eficacia de la retroalimentación.
Y ante las dificultades que muestren los estudiantes, se sugiere plantear preguntas que los lleven a la reflexión y a la autoevaluación. Cuando uno va teniendo como más práctica como profesor, te vas dando cuenta que hay a lo mejor ciertos errores o dificultades que son recurrentes y tú ya puedes ir anticipando ciertas preguntas que puedes hacer a los estudiantes. Y esto es mucho más valioso que incluso pues hacer las correcciones o indicarles que están mal. Y también, por último, desde incluso cuando estamos en la planeación, es importante como detenerse a pensar en los 3 momentos del ciclo de evaluación, ¿no? Sobre todo, ¿cómo voy a obtener evidencia? ¿Cómo voy a interpretar? ¿Y qué tipo de acciones o ajustes voy a hacer? Es decir, una vez que yo voy proponiendo ciertas tareas matemáticas, ciertas actividades, pues preguntarme, ¿no? ¿Qué tipo de evidencia obtengo yo aquí? ¿Cómo voy a hacer evidente el pensamiento matemático de los estudiantes aquí? ¿Cómo voy a saber si esas metas de aprendizaje se están cumpliendo o no? ¿No? ¿Qué tipo de errores pueden incurrir? Dificultades, ¿no? Y también yo puedo anticipar desde la misma planeación qué tipo de acciones o respuestas voy a tomar como profesor si esos errores o dificultades se presentan durante la interacción. Es decir, la evaluación formativa informal o interactiva, si bien tiene que ver con respuestas que surgen en el momento, ¿no? Yo como profesor puedo hacer un ejercicio de anticipación que me permite estar mejor preparado cuando ya estoy directamente con los estudiantes en el aula. Y bueno, pues ya como a manera de cierre, pues como de acá dejo como 3 preguntas, ¿no? Como que consideremos como reflexión de nuestra propia práctica, ¿no? Cuando yo estoy en el aula con los estudiantes, cuando yo propongo ciertas tareas matemáticas para el trabajo con ellos, ¿qué tipo de evidencias busco con las preguntas que planteo en clase asociadas a las tareas que propongo? ¿No? ¿Cómo reconozco sus aportaciones? Y si utilizo las respuestas que ellos brindan para ayudarlos a alcanzar las metas de aprendizaje. Es decir, tengo que detenerme a pensar cómo reacciono como profesor. Si soy de los que corrigen inmediatamente y les dicen si están bien, se generan estos diálogos de ping-pong, ¿no? O realmente se busca como una construcción como mucho más dialógica, como mucho más de indagar. Hay un Alan Schoenfeld, hace más o menos como unos 4 o 5 años empezó como con un proyecto y de hecho como todo un marco que se llama Teaching for Robust Understanding, es decir, una enseñanza para un entendimiento robusto en matemáticas y en general para las disciplinas. Y él habla de que hay en una clase 5 grandes dimensiones que promueven una comprensión robusta, ¿no? Entre ellas está la evaluación formativa. Y en esta liga que les dejo aquí, todo un proyecto de investigación y que todo un equipo que hay detrás, ya han subido una serie de planeaciones y actividades que lo que buscan es promover la evaluación formativa en el aula. Entonces yo recomendaría pues explorar, ver cómo están diseñando, qué tipo de actividades proponen, qué tipo de preguntas, cómo buscan que los estudiantes tengan oportunidad de hablar y de expresar lo que piensan. Y pues muchas veces el ver otros ejemplos pues nos puede abrir la mente para buscar como otro tipo de diseños diferentes a lo que estamos acostumbrados a trabajar en clase. Y pues bien, con esto termino mi exposición. Pues para dar paso a lo que son las preguntas y respuestas. Muchas gracias. Felicidades, maestra Mónica. Muchísimas gracias por su participación, por esta charla tan interesante que nos ha impartido el día de hoy. Y pues en efecto hay inquietudes de muchos maestros. Les pediría yo a los maestros que hagan sus preguntas en la sección, en el Zoom, en la sección de preguntas y respuestas, y esperamos también las interacciones, la interacción de los maestros en el chat de YouTube. Hasta el momento
tenemos 75 maestros viendo el trabajo de la maestra Mónica en YouTube y casi 200 maestros y 76 maestros en Zoom. La felicito, maestra, un trabajo muy interesante. Los maestros están muy interesados también en este tema, sobre todo porque justamente estamos en los procesos de evaluación en educación básica en muchas entidades y eso nos ha llevado justamente a repensar el sentido de la evaluación actualmente en las escuelas. Yo quisiera ir regrupando estas preguntas en algunas preocupaciones que tienen los maestros y, bueno, además de las felicitaciones que hay acerca de esto, hay una serie de preguntas relacionadas con los tipos de actividades que se proponen o que usted propone en términos para obtener el razonamiento de los niños. Una maestra preguntaba si era necesario que los niños respondan las actividades y que esa solución simplemente promueva un discurso matemáticamente correcto, si solamente es esto, ¿qué otro tipo de situaciones son las que generarían un trabajo que permita a los niños tener respuestas valiosas y con un razonamiento matemático valioso? Preguntan sobre qué son estas actividades generativas. O sea, estoy reagrupando todas estas ideas en torno a las situaciones que permitan a los niños hacer explícitas su pensamiento y que, bueno, cómo desde estas situaciones es posible una posibilidad de mejora para esto. Esta es como la primera ronda de preguntas. Ok. Quiero a lo mejor responder a partir de la pregunta de qué son las actividades generativas, ¿no? Este es un marco que yo puedo pasarles después la referencia. Es un artículo que salió en el 2004 que publicó el doctor Walter Stroop con otro grupo de investigadores, en donde él propone una taxonomía para clasificar las tareas matemáticas en general a partir del espacio de soluciones que pueden tener. Este espacio de solución puede ser como tan simple como tener una única respuesta correcta y un único camino de solución, ¿no? Que es generalmente las tareas matemáticas que se utilizan en una clase de matemáticas, y los estudiantes pues simplemente aplican un determinado procedimiento, se llega a la respuesta correcta, y el tipo de espacio de discusión que generan pues es nada más validar si el procedimiento fue correcto, si la respuesta es correcta, y pues nada más se queda en un correcto o incorrecto. Es decir, pocas veces te dan la opción de tener otro tipo como otro tipo de diálogo o un discurso alrededor de las soluciones. Entonces, en la taxonomía que propone Stroop, se dice, bueno, tú puedes tener un espacio de solución más amplio, ¿no? En donde propongas tareas, en donde te permita a lo mejor múltiples formas de resolverse, pero un camino final acordado. O yo puedo tener múltiples formas de resolver y más. Entonces, este espacio de solución pues te va a permitir pues tener otro tipo de información disponible en el aula y por lo tanto generar otro tipo de discurso y una discusión como mucho más rica. ¿Por qué? ¿Cómo lo puedo hacer? Pues yo empiezo a comparar las respuestas que van generando los estudiantes, vamos comparando en qué difieren, cuál es la más eficiente, cuál es la menos eficiente, y entonces pues eso te lleva pues a discusiones que difícilmente vas a poder obtener si nada más proponer un camino y una única respuesta.
Las situaciones, pues, o sea, pueden ser variadas, ¿no? Digo, tú puedes tomar a lo mejor actividad, o puedes diseñar actividades que vengan, o sea, de contextos más reales, pueden ser contextos más matemáticos. Acá el punto está en poder clasificar a las tareas de acuerdo al espacio de solución que generan. Y digamos que, bueno, no sé si con esto doy respuesta a las preguntas, doctora. Sí, yo creo que la referencia, muchos maestros piden las referencias, o si nos hace favor de compartir después algunas referencias acerca de esto. Hay una serie de preguntas que están en torno a lo que es el movimiento del docente o la función del docente, la actividad del docente para que soporte el razonamiento de los estudiantes. Uno de los maestros se preguntaba incluso qué era esto de elicitar el pensamiento de los estudiantes, que se entendería con dar de nuevo o recuperar la voz de los estudiantes, hasta qué punto es posible efectivamente generar, por ejemplo, preguntas reflexivas para que los estudiantes pudieran recuperar estos saberes previos. Cómo registrar estas producciones, es decir, hay este movimiento de los docentes para recuperar estas, sobre todo preguntan cuando se trata de maestros de grupos numerosos, y digamos, si en un momento dado recuperar la voz de los estudiantes o hacer esto no llevaría en un momento dado a poner palabras de más en los estudiantes, es decir, a lo mejor un niño no necesariamente quería decir esto y uno en un efecto topaz, justamente, y lo pone usted en este cuadro de movimientos discursivos, a lo mejor decimos más de lo que el niño quería decir y no necesariamente recuperamos el discurso. Hay niños que quedan mudos ante las interacciones y es un poco complejo saber qué es lo que piensan. Existen otras maneras de recuperar esto que están sabiendo o que están diciendo los estudiantes. Identificar el pensamiento de los estudiantes me parece que es de las tareas más complejas de los profesores, porque hay veces que hay que hacerlo como inmediatamente a partir de lo que están diciendo, recuperar a veces de las producciones, de lo que van escribiendo en sus cuadernitos, en fin, habría que ver cómo o de qué manera se podría hacer esto. Yo creo que es toda una serie de preguntas en torno a la actuación de los maestros. Ok, me parecen como observaciones muy valiosas. Bueno, en cuanto a la palabra licitar, creo que a lo mejor ahí es una mala traducción, aunque ya la había yo visto en el internet, que ya está empezando a circular, creo que todavía no está como tal en el diccionario, viene de la traducción del verbo elicit en inglés, que es hacer evidente, obtener. Entonces, cuando hablamos de licitar, pues ahí se refiere más como a hacer evidente o obtener el pensamiento de los estudiantes, ¿no? Ahora, efectivamente, una de las tareas más complejas que tenemos como profesores de matemáticas es poder identificar qué y cómo están pensando nuestros estudiantes. Efectivamente, muchas veces ellos se quedan mudos, ¿no? O sea, como esta parte que decían, a lo mejor no hablan, y en clase, y ahí es donde creo que entra también la función del diseño de las tareas matemáticas y qué tipo de tareas estoy proponiendo. Si se fijan en el caso del maestro Francisco, en la segunda tarea que hizo, en donde les pidió que diseñaran un patrón, ¿no? Para el cual después tenían que obtener una expresión, todos los estudiantes tuvieron la oportunidad de construir un patrón y todos tuvieron la oportunidad de expresarlo y de explicarlo. Entonces, una de las ventajas de las actividades generativas es que cuando tú das la opción de que haya múltiples respuestas y múltiples formas de responder, hay una probabilidad de que los estudiantes puedan dar alguna solución o puedan proporcionar ideas y ahí es donde digamos que abres como este espacio, ¿no? Ahora, es una realidad que también cuando los estudiantes hablan, yo puedo
interpretar de más, o a lo mejor lo que están diciendo no necesariamente es una instancia de pensamiento matemático. Recientemente salió un artículo que a mí me pareció como muy, muy interesante. Bueno, no recientemente, más o menos como en el año 2015, en qué puedo yo considerar que es una instancia de pensamiento matemático y cuándo puedo saber yo que es valiosa o no para darle seguimiento, ¿no? Y entonces poder construir a partir de ahí en clase, ¿no? Entonces, en estos autores, que luego también si quieren les paso la referencia, te dicen que cuando el estudiante habla, primero debo de ser capaz de inferir la matemática que ellos están queriendo comunicar, ¿no? Si nada más son verbalizaciones incompletas en donde yo no puedo inferir una oración completa, ¿no? Entonces ahí nos tenemos que detener, ¿no? Pero si a partir de su expresión yo puedo inferir como toda una aseveración y además esa idea que el estudiante está comunicando está relacionada con un punto matemático que le llaman los autores, o una gran idea matemática, es decir, con ideas que son centrales en la disciplina, entonces ahí podemos hablar de una instancia de pensamiento matemático de los estudiantes. A lo mejor esa idea que ellos están expresando es cercana a este punto matemático, es decir, está asociada, a lo mejor me refleja que todavía no han comprendido del todo, pero está como encaminado hacia allá, ¿no? Ahora, ¿cómo saber si es esa instancia, eso que están expresando es valioso y vale la pena darle seguimiento, ¿no? Porque muchas veces hablan en clase y dicen ciertas cosas y no todo vale la pena seguirlo, ¿no? Primero, pues tiene que ser, esos autores le llaman una instancia matemáticamente significativa, es decir, tienen que ser unas matemáticas apropiadas, es decir, que ese punto matemático, esa gran idea, tiene que ser accesible a los estudiantes, ¿no? Con ese nivel de experiencia o el nivel de conocimientos previos que tengan y que todavía no han podido entender un poco en este concepto de la zona de desarrollo próximo de Vygotsky, ¿no? O sea, es decir, que se encuentren como en esa zona de desarrollo próximo y que esa idea matemática sea central para la meta de aprendizaje que yo estoy buscando, ¿no? Entonces, cuando se cumplen como estas condiciones, ¿no? En el aula, yo creo que son como muchas, pero como profesor yo tengo que tener, y ahí viene como creo que yo el reto, o sea, el profesor va interpretando lo que los niños van diciendo, ¿no? Entonces, esa interpretación, en la literatura se habla que los docentes tienen marcos interpretativos. Interpretativos vienen a partir pues, de sus experiencias como profesores, pero también de los conocimientos que tienen. Entonces, una buena interpretación de lo que los niños están externando está asociada a un conocimiento matemático para la enseñanza robusta. Entonces, un profesor que no tiene este conocimiento matemático para la enseñanza, pues difícilmente va a poder detectar estas instancias, va a lo mejor generar otro tipo de interpretaciones o determinado tipo de interpretaciones y entonces, por lo tanto, las acciones que proponga para apoyar a los estudiantes pues pueden variar a partir de esas interpretaciones. Entonces, creo yo que, bueno, por lo menos en mi tesis doctoral, algo que salió como que vale la pena como profundizar es eso, ¿no? ¿Qué tipo de como profesores sobre lo que los niños están diciendo? Y pues bueno, ahí ya habrá que profundizar en nuestros conocimientos como tal, como profesores. Gracias, maestra. Con respecto a esto, quisiera cruzar esto de los marcos interpretativos y de lo que tienen los maestros para poder evaluar con una serie de preguntas acerca de los criterios para la evaluación. Particularmente hay preguntas sobre criterios para evaluación formativa y estas ideas de cuando se trata de evaluar conceptos, por ejemplo, o evaluar conceptos por separado de procedimientos y habilidades, o lo que, digamos, esta evaluación que se hace fuera de casa con las tareas, ahorita que estamos en confinamiento, mucha de esta evaluación tiene que ser fuera, se hace fuera en tareas, por ejemplo. Entonces, la pregunta es este cruce de los criterios incluso que son normativos y que la misma escuela da o ofrece
en los programas de estudio, por ejemplo, dicen, bueno, usted evalúa en función de estos programas o en función de estos criterios, y lo cruzamos con esta idea de marcos que tienen los maestros, desde los cuales miran a los niños. Entonces, la pregunta sería, ¿cómo podemos acercar estas dos ideas en términos del sistema educativo de evaluación y estas miradas del docente, sobre todo en miras a una evaluación sumativa, por ejemplo, lo que tenemos que plasmar los maestros también en una boleta, digamos. Ok. Pues yo diría que, a ver, estos marcos interpretativos que tienen los docentes influyen en lo que, o sea, en lo que detectan, en lo que se dan cuenta, incluso en lo que proponen, en el diseño de las tareas, en lo que valoran y luego en el tipo de reacciones que tienen, ¿no? Entonces, el motivo está como que subyace a toda la acción del profesor. Entonces, están también, creo, como asociados al tipo de criterios que después puedan seleccionar de manera más formal. No olvidemos que la evaluación formativa, había yo presentado, que se puede entender como en un continuo, ¿no? Algo más formal en un extremo y más informal en otro extremo. Entonces, cuando estamos hablando de criterios para la evaluación formativa, para actividades ahorita que estamos en confinamiento en casa, entonces ahí estamos hablando ya de una evaluación formativa formal, es decir, que yo propongo actividades muy específicas, que tienen un diseño que yo planeo de antemano, que tienen la finalidad de obtener información, que a lo mejor le asocio algún tipo de instrumento de evaluación en donde yo hago explícitos esos criterios, y entonces a los estudiantes les pido que realicen la actividad, la recibo, hago la evaluación y a partir de ahí puedo tomar decisiones. Son distintos tiempos, ¿no? Una evaluación formativa formal, ¿no? Son medios como más estructurados, más, y me va a llevar quizá más tiempo y me lleva a tomar otro tipo de decisiones que impactan a todo el grupo, ¿no? Entonces, ¿qué criterios? Pues siempre los criterios están en función de lo que busco. O sea, ¿qué es lo que yo quiero evaluar? Y entonces a partir de ahí yo defino. Entonces, es importante, pues si tenemos un currículum con ciertos aprendizajes esperados, pues yo tengo que preguntarme cuáles son, o sea, si un estudiante se involucra en una tarea matemática para un determinado aprendizaje esperado, pues cuáles son esos criterios de éxito que yo espero, ¿no? O sea, qué es lo que entonces a partir de ahí, pues yo construyo los criterios de evaluación. Entonces, no es que haya unos criterios para la evaluación formativa, o sea, más bien, la evaluación formativa es formal, yo propongo una actividad formal, a lo mejor un instrumento, y obtengo la información de todo el grupo, a lo mejor por escrito. De lo que yo hablé hoy es de esta evaluación formativa informal o interactiva, en donde yo también obtengo información, la interpreto de una manera más rápida y respondo, pero eso es en la interacción en el aula. Entonces ahí es un medio informal, es decir, a través de observaciones, de expresiones, de preguntas, ¿no? Y el tipo de respuestas que voy dando, a lo mejor no necesariamente se enfocan a todo el grupo, a lo mejor en algunos momentos es a un determinado grupo de estudiantes, ¿no? Tiene una naturaleza como mucho más dinámica, más rápida. ¿Y cuáles son ahí los criterios? Pues los criterios son lo que en ese momento el profesor interpreta y qué es lo que él va a considerar, o sea, como cuáles son las dificultades, cuáles son los errores, cómo puedo ayudar mejor a los estudiantes, y entonces ahí es donde entran en automático los marcos interpretativos. Entonces, la naturaleza es diferente, no sé si y tiene que ver precisamente con este nivel de formalidad. Entonces, ahora, cuando hablamos de los sumativos, o sea, no olvidemos cuál es la función de la evaluación formativa. O sea, la idea de la evaluación formativa es apoyar al aprendizaje, es ayudar al estudiante a alcanzar lo que se pretende, ¿no? Entonces, este tipo de ciclos, ¿no? Lo que buscan es que los niños vayan mejorando. No necesariamente necesito tener como evidencia, o sea, no para todo necesito generar una evidencia por escrito, ¿no? O sea, toda formal. Sin embargo, pues sí hay determinados momentos en donde yo quizá tengo ya que asentar una calificación, pero entonces yo ahí tengo que definir
o sea, en qué momento, qué busco, qué tipo de información voy a obtener y cómo es que eso después se va a convertir en una calificación. O sea, entonces, pero la idea es esta evaluación se va dando en esto, vamos ayudando a los estudiantes y no necesariamente tiene que estar asociada a una calificación. Y tampoco tiene que haber necesariamente instrumentos formales, porque esta es una creencia como muy común en los docentes. Cuando hablan de evaluación formativa, en automático se piensa en listas de cotejo, rúbricas y toda esta parte, que bien, o sea, sí es algo más formal, pero no se reduce exclusivamente al uso de instrumentos. Agradecemos mucho esta mirada amplia de lo que es la evaluación. Yo creo que eso nos ha tenido como muy restringidos a los maestros y eso no nos ha permitido tener una amplitud una amplitud de mirada a otros procesos. Quisiera terminar las preguntas con una serie de recomendaciones, a lo mejor para nuestros estudiantes normalistas, futuros docentes que nos están viendo en este chat, y tiene que ver con la planeación de la evaluación. La planeación de la evaluación, por ahí había una pregunta acerca del diagnóstico, cómo poder saltar del diagnóstico a una planeación efectiva y cómo dentro de la planeación es posible planificar la evaluación. Es decir, había cómo poder planificar ahí. Hay una pregunta que hacen los colegas, es cómo podemos hacer buenas preguntas que recuperen a estos saberes de los chicos. Y la otra pregunta que hacen es si es posible planificar estas buenas preguntas para estas buenas preguntas reflexivas por parte del docente, y si es posible desde la planificación irlas previendo para ver si esto fuera posible. Es decir, cómo podemos desde la planificación obtener la evidencia, cómo podemos desde la planificación pensar en lo que se puede recuperar en las interacciones, porque finalmente no podemos estar recuperando sistemáticamente todo cuando tenemos tantos alumnos y suceden tantas cosas en la clase. Si podemos irlo recuperando, cómo recuperarlo y cómo poder desde la planificación ir pensando en la recuperación de esto. Bueno, yo creo que con estas preguntas más o menos cubrimos todo lo que tenemos. Ok, agradezco esta me parece como una buena inquietud. Hay un libro que se tradujo hace como unos 4 o 5 años, estamos mucho en la maestría en educación matemática, y es un marco de planeación de unos autores norteamericanos, de Wiggins y McTighe. Wiggins es uno de los referentes de la evaluación auténtica a nivel internacional, y ellos hablan de que tenemos que pensar, el libro se llama Enseñar a través de la comprensión, así fue traducido, y es de la editorial Trillas. Y a lo mejor para los estudiantes, normalistas y profesores en general que quieran profundizar en la planeación y la relación de la evaluación con la planeación, yo recomiendo mucho la lectura de ese libro, y de hecho tiene un capítulo que se llama Pensar como evaluador. Es decir, estos autores, que toda planeación hablan de una planeación con un diseño hacia atrás. Es decir, yo tengo que pensar primero en qué es lo que quiero lograr, es decir, los propósitos, metas de aprendizaje. Yo tengo que tener muy claro qué quiero, que eso pues viene en el currículum, ¿no? Reflejado en aprendizajes clave, aprendizajes esperados, propósitos, etcétera, etcétera. Yo lo parte de trabajo como profesor. Y en este modelo de planeación hacia atrás, ellos dicen que un segundo momento como profesor tienes que detenerte a pensar cómo voy a evaluar eso que quiero lograr. Antes, en la secuencia de actividades, te tienes que detener a pensar en qué tipo de evidencia necesito yo obtener para saber que esas metas de aprendizaje se lograron. Entonces, dependiendo de la naturaleza de los propósitos y de los objetivos, pues entonces uno va pensando en qué información necesito yo obtener y por lo tanto, a lo mejor qué actividades me van a permitir obtener esa información. Entonces, primero pienso en esta, después entonces diseño lo que es la secuencia. Entonces, y ya en la secuencia, pues decido, pues en este momento vale la pena aplicar esta actividad que me va a permitir obtener esta información y por lo tanto después este tipo de ajustes. Ahora,
sí es posible planificar la evaluación formativa, el tipo de preguntas, y eso yo le llamo que el profesor tiene que hacer un ejercicio de simulación. Cuando tú estás planeando, tienes que preguntarte, ¿no? ¿Qué tipo de respuestas me van a dar los estudiantes en esta actividad o en este ejercicio? ¿Qué posibles dificultades? ¿Qué posibles errores? Y entonces, cuando tú haces esa ejercicio, puedes usarte a preguntar del progreso, que ya de plano las escribas en tu planeación, ¿no? Y eso te va a permitir estar mejor preparado si eso ocurre en clase. A que si no piensas eso, pues como que en la interacción no, es más fácil pensarlo desde antes y te va a salir de una manera más natural cuando estés con los estudiantes. Entonces, ¿cómo plantear buenas preguntas? Pues es un ejercicio que uno tiene que estar como perfeccionando como profesor. También hay un libro que se tradujo al español, creo que también es de Trillas, que también es de este autor McTighe y de Wiggins también, que se llaman Preguntas Esenciales. Es todo un libro que aborda cómo formular preguntas que realmente aborden esas grandes ideas. Entonces, pues yo también recomiendo su lectura para irme perfeccionando como los cuestionamientos que hacemos. Y ya por último, el tema del diagnóstico, ¿no? El diagnóstico, pues yo tengo que también que pensar en función de qué es lo que voy a abordar en la secuencia o en mi planeación, porque me ha tocado ver que luego hacen diagnósticos que no tienen nada que ver con lo que se aborda en la secuencia, ¿no? O sea, como que evalúan ciertas cosas y la secuencia va por otro lado, ¿no? Entonces, yo tengo que pensar en función de decir, bueno, ¿qué es lo que piensan mis estudiantes o cómo resuelven determinadas tareas matemáticas relacionadas con los propósitos que quiero lograr? O sea, como para poder identificar esta como zona de desarrollo próximos, hasta dónde llegan solos, hasta dónde tienen que ir como acompañados, ¿no? O sea, entonces sí tenemos que estar como muy pendientes como profesores de qué es lo que estamos evaluando, el qué. O sea, porque de repente como que se nos patina, ¿no? Y a lo mejor evalúan, a mí me ha tocado ver diagnósticos que evalúan conocimientos básicos de suma, resta, multiplicación y división, y a lo mejor la secuencia tenía que ver con, no sé, conceptos de trigonometría, ¿no? Entonces tú dices, ¿y esto de qué me sirve? ¿No? O sea, entonces sí tenemos que pensar también en tareas matemáticas relacionadas con las metas de aprendizaje para el diagnóstico y que sí guarden esa relación y no que anden como luego de vacaciones, así les digo yo. Pues muchas gracias. Es todo un tema. Muchos docentes también, ojalá pudiéramos después a través de la página de la asociación tener la tesis del maestro Francisco para poder tener la secuencia de actividades que estaba planteado, que eso también es un ejemplo de unas prácticas, de buenas prácticas, y que eso, porque justamente luego necesitamos los maestros tener buenas prácticas que nos permitan nosotros tomarlas como modelo para nuestra propia actuación. Y también, bueno, pues felicitarla. Usted es un experto en evaluación, nos queda claro. Esperamos que su tesis pueda publicarse pronto para tener también estos referentes y seguramente la Asociación Nacional de Profesores de Matemáticas estaremos muy agradecidos por esto. Damos las gracias, hay muchas felicitaciones, agradecemos los intercambios con los maestros. Maestro Bermejo, muchas gracias. Le cedo la palabra, maestra Mónica. Infinitas gracias de mi parte, de parte de nuestro auditorio. Gracias a los que estuvieron en YouTube, a los que estuvieron vía Zoom. Una fuerte cantidad de docentes, 72 docentes en YouTube, más de 150 y casi 160 profesores en Zoom. Eso nos da cuenta de un auditorio que ha seguido hasta ahorita la transmisión. Muchas gracias, maestra Mónica, maestro Bermejo, muchas gracias. Les cedo la palabra para cerrar la sesión. Maestra Mónica, interesantísima su charla. Nos deja con muchas reflexiones para nuestra práctica docente. Y a los maestros que se conectaron, les agradecemos mucho el que estén con nosotros en esta serie de charlas, en este primer ciclo de charlas que está desarrollando la Asociación Nacional de Profesores de Matemáticas, Delegación Puebla. Para que este proyecto se desarrolle, pues los invitamos a que se inscriban al canal de la Asociación Nacional de Profesores de Matemáticas, Delegación Puebla. Muchas gracias.
Muchísimas gracias. Saludos a todos. Muchas gracias, doctora Ale. Muchas gracias. Hasta luego. Saludos a todos. Cuídense.